Hola, ¿qué tal a todos? Dios les bendiga. Bienvenidos al mensaje de la palabra que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y vamos a orar para que sea el Señor direccionándonos y guiándonos. Por un momento, vamos a orar. Padre Santo y maravilloso Dios, te pedimos en esta hora que seas tú guiándonos, que tu Santo Espíritu nos ilumine y que seas tú dándole vida a tu palabra, porque ciertamente Jesús, tú lo dijiste, mis palabras son espíritu y son vida. Señor, es esta palabra tuya que trae bendición, esta palabra tuya trae consuelo, trae sanidad, trae respuesta del cielo para cada uno de nosotros acá en la tierra. Te alabamos y te adoramos, Señor Jesucristo. Amén y amén. Hay veces nos preguntamos, ¿y dónde está Dios que permite esta situación? ¿Dónde está Dios cuando vemos que alguno de nuestros hijos está enfermo y no mejora? ¿Y dónde está Dios? Ya que en el trabajo van a hacer recorte de personal y al parecer yo soy uno de los que están en la lista. ¿Y dónde está Dios? ¿Y dónde está Dios en este momento tan difícil para la raza humana? ¿Y dónde está Dios? Pues bien, vamos al libro de Habacuc, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Dice así: la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Mire que no somos los únicos que preguntamos estas cosas. El profeta Habacuc también le preguntaba a Dios. Una cosa es levantarse en contra de Dios, cuestionar a Dios, y otra cosa es preguntarle a Dios. El Señor nos muestra por su palabra y vemos el ejemplo en este caso del profeta Habacuc, que él se acercaba a Dios en oración y le preguntaba al Señor. ¿Sabes una cosa? El profeta Habacuc fue diferente a los otros profetas, a Jeremías, a Daniel, a Joel y todos aquellos otros profetas, tanto los mayores como los menores. Habacuc fue diferente porque Habacuc tenía una dirección profética contraria a las de los demás. Los demás escuchaban el mensaje de Dios y ellos lo transmitían al pueblo. Habacuc es diferente. Habacuc escucha el mensaje del pueblo y él lo transmite a Dios. En el tiempo de Habacuc la situación era bastante difícil, había violencia, había injusticia, había iniquidad. Como decimos nosotros popularmente, el pez gordo se comía al pez pequeño, ¿cierto? Y él está preguntando, Señor, ¿hasta cuándo clamaré y no oirás? Se parece mucho a nosotros el profeta Habacuc en este tiempo. Señor, y te he pedido y orado y he clamado, Señor, y hasta cuándo, Señor, hasta cuándo, Dios, parece que no me escuchas, Señor. Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Mire lo que está diciendo Habacuc: Señor amado, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y eso es lo que también nosotros nos hemos preguntado y le hemos también hecho esa pregunta a Dios. Dios honra a los que le honran. Eso fue lo que Dios le dijo al sacerdote Elí, que era el jefe de los sacerdotes en su época. Los hijos de Elí habían pecado contra Jehová enormemente. Menospreciaban las ofrendas que daban al Señor, porque ellos se quedaban con lo mejor. Y de esta manera lo que hacían era tener en poco a Dios, porque le ofrecían al Señor lo peor de las ofrendas que el pueblo traía. Pero eso no solamente es grave. Los hijos de Elí también se acostaban con las mujeres.
a la puerta del tabernáculo, las mujeres que venían a servir a Jehová trayendo sus ofrendas, ellos se acostaban con ellas a la puerta del tabernáculo de Jehová. Era muy grande el pecado de los hijos de Elí. Y Elí también consentía, aunque no estaba de acuerdo, consentía en el sentido de que él no tomaba cartas sobre el asunto. Era un padre alcahueta. Él era un sumo sacerdote alcahueta con sus hijos. Y el Señor le dijo a Elí: yo honraré a los que me honran, y a los que me tienen en poco, a los que me menosprecian, entonces los voy a humillar. Dios honra a los que le honran. El cuidado de la divina providencia es de lo cual el Señor nos va a hablar en esta hora. Había un pueblo representado en un hombre. Ese hombre se llamaba Mardoqueo, él era judío. Ese pueblo estaba a punto del exterminio. Lo iban a acabar, lo iban a desaparecer del mapa. Pero cuando eso estaba en las mentes de los enemigos del pueblo judío, el Señor de una manera providencial tuvo cuidado de ese pueblo. Eso es lo que vamos a estudiar. Y eso es lo que Dios nos va a revelar, que Él tiene cuidado de nosotros, que su divina providencia está trabajando en medio de la situación adversa que estamos viviendo, de una manera personal, familiar, como país y como la raza humana. Dios tiene cuidado de nosotros. Yo te invito al libro de Esther, capítulo 3, versículos 1 al 6. Dice así: después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Hamedata Agageo, y lo honró, y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo, escuche bien, ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán, para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Mire, el judío Mardoqueo. ¿Sabes una cosa? El honrar a Dios es una determinación. Así como son muchas cosas en este mundo, nos determinamos a hacerlas. Nos determinamos a ahorrar para conseguir una casa propia. Nos determinamos a ahorrar para comprar un vehículo propio. Nos determinamos a honrar a Dios. Eso es una decisión de cada uno. No importa el momento que se esté viviendo, sea bueno o sea malo. Recuerde que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Sea el tiempo de las vacas gordas o sea el tiempo de las vacas flacas, todo nos ayuda para bien para aquellos que estamos en el propósito divino. Y tú y yo estamos en el propósito de Dios. Mardoqueo era un hombre judío y temeroso de Dios. En el verso 4 vemos que ante Amán se humillaban los siervos del rey. Todo mundo se humillaba ante Amán menos el rey Asuero. Estamos hablando de los tiempos
del reino de los medopersas, del imperio de los medopersas, y por este entonces el rey se llamaba Asuero. Y la escritura dice que Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Mardoqueo tenía conocimiento de Jehová Dios. Mardoqueo, aunque la orden del rey ya había sido establecida de que las personas debían de humillarse y de arrodillarse ante la presencia de Amán, porque el rey Asuero puso el trono de Amán por sobre todos, obviamente menos por el de él. Y todos se inclinaban ante Amán, y todos se arrodillaban ante Amán como si él fuera un dios. Pero recordemos que Mardoqueo no lo hacía. Él era judío, él tenía temor de Dios y sabía que solamente debía adorar y servir a Jehová su Dios, a nadie más. Así como lo hicieron esos tres judíos en el tiempo del rey Nabucodonosor: Sadrat, Mesat y Abednego, donde este rey construyó, acordémonos bien, una imagen bien grande de oro, una estatua de oro. Y para el día de su inauguración llamó a todos, y también tenía una orquesta, y la orden era que al sonido de la orquesta, de todos los instrumentos musicales, todo mundo tenía que arrodillarse y adorar esa estatua de oro que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había levantado. Pero estos tres hombres judíos también no lo hacían, porque en ellos estaba el temor a Dios y sabía que solamente debían humillarse y adorar a Jehová el Señor. Eso lo sabía muy bien Mardoqueo. Él era judío, recordémoslo, él era judío, y él no honraba de la manera que pedía el rey Asuero que hicieran con Amán. Él no se humillaba. Y al no humillarse ante Amán, se estaba levantando en contra del mismo rey Asuero. Porque ¿quién fue el que dio la orden de que exaltaran y que honraran de esa manera a Amán? ¿Quién dio la orden de arrodillarse y de humillarse ante la presencia de Amán? ¿Quién fue el que puso el trono, cierto, de Amán de esa manera? El rey Asuero. Era una orden real. Y todos aquellos que no obedecían a las órdenes de los reyes, entonces lo que hacían era que su cabeza estaba en juego. Mardoqueo no lo hacía. El hecho de honrar a Dios por encima de cualquier otra cosa trajo a Mardoqueo persecución. Mardoqueo dijo: no lo voy a hacer, porque yo me he determinado a honrar a Dios. Amado amigo y amiga que me escuches, determínate a honrar a Dios a pesar de los momentos difíciles que estamos viviendo. Honra a Dios, exalta a Dios, sirve a Dios, confía en Dios, cree en Dios, que Él hará. Creámosle a Él. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará, dice la escritura bíblica. Verso 6. Pero tuvo en poco poner mano a Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. ¡Ja! ¿Sí ve? Este hombre, Mardoqueo, por honrar a Dios, por exaltar a Dios, por haberse determinado a glorificar a Dios y no humillarse de la manera que estaba pidiendo el rey Asuero, esto le trajo persecución. Mire que Amán no solamente procuró la muerte de Mardoqueo, cuando se dio cuenta que él era del pueblo de los judíos, él dijo: no, espera un momentico, esto es dos pájaros de un solo tiro. No solamente es Mardoqueo, sino que también al pueblo de Mardoqueo, al pueblo judío, también los vamos a matar. Esos eran los pensamientos, las maquinaciones que tenía Amán.
Pero Mardoqueo se había determinado honrar a Dios por encima de cualquier situación. Verso 5 de primera de Esther capítulo 3, verso 5. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira, dice el libro de Esther. Cuando Amán estaba enfrente de Mardoqueo, Mardoqueo ni se humillaba ni se arrodillaba delante de su presencia. ¿Y qué causó en esto en la vida de Amán? Dice la palabra de Dios que se llenó de ira. Y por llenarse de ira fue que dijo: voy a matar a Mardoqueo, pero como él es judío, no solamente a él, sino a la raza humana. Mire que en este momento el pueblo judío estaba al borde del exterminio. Hoy día las noticias que vemos no son muy alentadoras. Es como si las tinieblas hubieran venido sobre la faz de la tierra. Más personas infectadas con la enfermedad, con esta pandemia. Y vemos muertos en esos países donde ha golpeado mayormente. Es como te lo dije, es como si las tinieblas hubiesen venido sobre la faz de la tierra. Como si hubiese venido, ¿cierto?, un exterminio. Pues bien, el pueblo judío también estaba al borde del abismo. También vino sobre ese pueblo esas tinieblas de muerte. Vamos a leer el verso 7 de Esther capítulo 3. En el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 12º del rey Asuero, fue echada Pur, esto es la suerte, delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año. Y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. Resulta y acontece que Amán colocó esta situación en manos del rey Asuero. Recuerde que era allegado. Y de todos los príncipes, él era el más honrado por el rey Asuero. Él era muy escuchado por el rey Asuero. Él fue el que lo honró. Asuero fue el que lo honró de esa manera, de que veneraran a Amán como si fuese Dios. Y resulta y acontece que este asunto lo echaron a la suerte. Y dijeron: bueno, vamos a ver la suerte de este pueblo para cuándo es. La escritura dice que en el año 12º, o sea, en el año número 12 del reinado de Asuero sobre el imperio de los medopersas, fue echada Pur. Pur significa suerte. ¿Y para cuándo fue la suerte que le cayó al pueblo judío? Dice la escritura: y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. Como quien dice, aproximadamente un año, desde que echaron la suerte sobre el pueblo judío para exterminarlo. Aproximadamente un año para cumplir este asunto. Un año. Leamos ahora los versos 13 y 14 de Esther capítulo 3. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y apoderarse de sus bienes. La copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada a todos los pueblos, a fin de que estuviesen listos para aquel día. ¿Qué día, no? ¿Qué día fue que cayó? El 13 del mes 12º, que es el mes de Adar. Trayéndolo a nuestro contexto, a nuestro calendario, sería el 13 de diciembre. Ese fue el día que se destinó para exterminar al pueblo judío. Hicieron las cartas, llevaron esos correos de una manera inmediata. Los mensajeros iban a caballo. La orden del rey era apremiante. Había que hacer esto de una manera eficiente.
Y a cada provincia se le envió la copia del escrito del rey. Y también para que estuviesen listos para aquel día. Pero no solamente era matarlos, sino también para apoderarse de sus bienes, dice la parte final del verso 13. Matarlos y apoderarse de sus bienes. Mira, tras de gordo, hinchado y con paperas. Tras de gordo, hinchado y con paperas. Uno en un momento difícil y le caen todas juntas. Como a Jod, ¿se acuerda de Jod? Que cuando le vino el día malo, hermano, el día malo le cayó, pero con toda la fuerza. Le acabó con sus ganados, de camellos, de bueyes, las yuntas de bueyes, de sus asnos, de sus siervos. Le acabó con sus hijos. Y aún acuérdese que la mujer de Jod, por este entonces, no fue la ayuda idónea que dice la Biblia, porque le dijo, maldice a Dios y muérete. ¿Aún guardas tu integridad delante de Dios? Maldice a Dios y muérete. El 13 de diciembre en nuestro contexto, para matar y para quitarle todas las pertenencias al pueblo judío. Uno dice, bueno, ¿y de esto quién se salva? El rey Asuero, la persona más poderosa en la tierra en este entonces. Tenía el poder político, tenía el poder militar, tenía el poder económico, tenía la influencia. Y el mismo rey, auspiciado por Amán, había dado la orden. Las cosas no mejoraban. Y la situación ya no era algo personal de Mardoqueo, sino también que afectaba al todo el pueblo judío. Y así pasa. Muchas veces a la persona la corren del trabajo por X o Y circunstancia. ¿Y quiénes se ven afectados? Todos en el hogar. Entonces ya no hay manera de pagar los servicios, ya no hay manera de pagar el arriendo, ya no hay manera de pagar las cuotas de esa responsabilidad financiera que se han adquirido. Todos. Cuando alguno de nuestros hijos se enferma, eso nos afecta a todos, mayormente a nosotros los padres. Nos duele, nos afecta a todos. Entonces ya no era algo personal de Mardoqueo, eso era algo que afectaba a todo el pueblo judío. Pero yo quiero decirte algo. ¿Qué vamos a hacer en este momento? ¿Qué vamos a hacer? Cuando dicen, hay un exterminio sobre tu pueblo. Como la situación que estamos viviendo, más infectados. Y que esta enfermedad era más allá de lo que pensábamos en el inicio. Era más allá. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a creerle a Dios, honrar a Dios o nos vamos a levantar en contra de Él? Porque hoy día salen cuestionamientos y muchos con una doble moral. Por ejemplo, aquellos que se dicen ser ateos. Dicen que no creen en Dios, no son ateos. Pero cuando pasan estas cosas, cuando hay una catástrofe, cuando hay un terremoto y muchos mueren, o conforme a lo que estamos viviendo, muchos se infectan y tristemente muchos mueren. Entonces salen estos, ¿cierto?, a decir, bueno, ¿y dónde está el Dios de los cristianos? Y si Dios existe, ¿por qué Él permite esto? Eso es una doble moral, porque si no creen en Dios, entonces ahora, ¿por qué le van a echar la culpa a Dios del cual no creen? Una doble moral. Pero lo que es más triste aún, de creyentes que conocen a Dios, que han tenido una relación, una comunión con Dios. Y no estoy hablando de preguntar, Dios, ¿por qué permites esta situación? Sino de cuestionar, de levantarse en contra de Dios, como si el Señor no se hubiera revelado a sus vidas. Y eso es muy triste, porque del árbol malo siempre va a haber frutos malos. Pero lo más lógico es que del árbol bueno debe de haber frutos buenos. Y muchas veces de creyentes
gente que ha tenido conocimiento de Dios, hoy se levantan en contra del Señor. No preguntan, sino que se levantan en contra de Dios. Sobre aquellos que honran a Dios, la divina providencia los protege. Es que Dios es bueno. No creas que Dios está en su trono allá, cierto, como dice la Escritura, el cielo es mi trono. El lugar donde la majestad de la presencia de Dios irradia y se manifiesta de una manera gloriosa y poderosa. Y allá manicruzado. Ay, pobrecitos allá. Ay, qué tristeza. ¿Cómo les está yendo de mal? No. Sinceramente. Y mira, ve, les cae una detrás de otra. No, qué pesar de esa gente. ¿Y quién los va a ayudar? No, Dios no es así. Recordemos que Dios es todopoderoso y Él tiene el control de su creación y de lo que afecta a su creación en sus manos. Él tiene el control de todo. Él es el Señor. Él es el que sustenta la creación. Él es el que sana la creación. Y como ya te lo he enseñado en predicaciones anteriores, en mensajes anteriores, este todavía no es el fin, pero sí es el principio de dolores. ¿Esto qué quiere decir? Que ese tiempo del fin, ese tiempo de la segunda venida de Cristo sobre la tierra, ese tiempo donde el Señor viene y arrebata a los suyos, a la iglesia de Cristo, ese tiempo cada día más se acerca, el tiempo del fin cada día más se acerca. Principio de dolores es lo que estamos viviendo. Y esto es necesario que acontezca, dice la Escritura. Amado amigo, escúchame bien. La divina providencia, la mano de Dios, te protege y nos protege en esta situación mundial difícil que estamos viviendo. La divina providencia nos protege, nos guarda. La cubierta de Dios nos está dando esa sombra. Diré yo al Señor, castillo mío, roca mía, mi Dios en quien confiaré. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Dios omnipotente. Deja de estar buscando sombra donde no la hay. En este momento, la única sombra de protección es aquella que la divina providencia nos da. Refúgiate en Dios, créele a Dios, confía en Dios, ve y habita al abrigo del Dios Altísimo. Vamos a verlo. ¿Qué es divina providencia? Te lo voy a enseñar. Dios maneja el curso de los hechos o acontecimientos para encauzarlos a nuestro favor. Eso es la divina providencia. Sino que uno en el momento difícil, en el momento adverso, uno no lo ve, claro, porque es que uno es un ser humano, uno es un mortal, uno es de carne y hueso. Uno no ve más allá de lo que nuestros ojos ven. Y en este tiempo sí que hemos visto la debilidad de nosotros los hombres. Óyeme, nosotros los hombres que nos creemos un Superman, ¿no? Un Superman, un superhombre. Esa idea del superhombre que no necesita de Dios. Usted no ha notado que mayormente en este siglo XXI y a finales del siglo XX ha vuelto otra vez como a resurgir. Esa idea de que el hombre no necesita de Dios. Muchos creen así como ese filósofo alemán Federico Nietzsche, el profeta de la muerte de Dios. Se creen un superhombre. Jóvenes que hoy día no creen en Dios. Sus ideas políticas, su raciocinio y conocimiento humano los ha llevado a decir que Dios no existe, que no necesitan de Dios. Se creen un Superman, superhombre que no necesita de Dios. ¿Sabes que el profeta de la muerte de Dios, cómo terminó? A los 45 años, un hombre todavía lleno de vida y joven, le vino una loquera, se volvió loco. Se volvió loco. El que inventó el superhombre, el que no creía en Dios.
y duró 10 años en esta condición. Murió a los 55 años, todavía entero y con muchos años por vivir. Y terminó siendo cuidado por su hermana. ¡Ah! ¿Dónde quedó el superhombre? ¿Dónde quedó la fuerza, el vigor humano? ¿Dónde quedó el intelecto y la filosofía del hombre, cierto? Esa filosofía que ilumina a otros. Ese conocimiento poderoso del hombre. ¿Dónde quedó eso? En la nada. En la nada. ¿Usted qué piensa, Comunis? El hombre sin Dios no es nada y no es nadie. Se es loco creer que Dios no existe, pero el mundo piensa lo contrario, que nosotros los cristianos, los que creemos en la Biblia como la palabra de Dios, creen que los locos somos nosotros, cuando ante los ojos del Señor los locos son otros. Divina providencia. Dios maneja el curso de los hechos o acontecimientos para encauzarlos. Vamos al libro de Esther, capítulo 2, versículos 15 al 17. Dice así la palabra del Señor. Cuando le llegó a Esther, hija de Abijail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró sino lo que dijo Ejaí, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba a Esther el favor de todos los que la veían. Fue pues Esther llevada al rey Asuero a la casa real en el mes 10, que es el mes de Tebet, en el año 7 de su reinado. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él, más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Recordemos que antes de que Esther fuera reina sobre los medopersas, había una reina llamada Vasti. Ella fue destituida. Y el rey dio la orden, por el consejo de sus príncipes, que en todas las provincias del reino llevaran las mujeres vírgenes, y la que él le agradara de todas ellas, pues la colocara como reina en lugar de Vasti. Resulta y acontece que esta mujer llamada Esther había sido adoptada por un hombre llamado Mardoqueo. Él la tomó por hija. El papá de Esther era el tío de Mardoqueo. O sea que Mardoqueo y Esther eran primos, pero había una diferencia de edad, ¿no? Obviamente. Mardoqueo era de una edad pues más avanzada que Esther. Él la adoptó. Y cuando le tocó el tiempo de la provincia donde vivían ellos de llevar a las vírgenes delante de los eunucos del rey Asuero, pues él llevó a Esther. Y Esther fue muy sujeta a lo que el eunuco real, se llamaba Hegai, ese eunuco, le decía. Ella fue muy sujeta, fue muy obediente. Mire, en la obediencia hay bendición, en la sujeción a los designios de Dios, a los mandamientos de Dios, hay bendición. Y cuando le tocó a Esther estar presente ante el rey, pues el rey inmediatamente la vio, mejor dicho, la amó y la puso por reina. ¿Cuándo pasó esto? ¿Sabes? Fueron 5 años de diferencia. Desde que coronaron a Esther como reina hasta el edicto de matar, de exterminar al pueblo judío. 5 años. Yo te digo a ti una pregunta. ¿Esto fue cosa de la suerte? ¿Fue porque cayó impar el número de la lotería? No, señor. Dios 5 años atrás
había metido su mano, estaba trabajando a favor de su pueblo judío y cogió una ficha a una jovencita, la cogió en medio del pueblo y la colocó como reina, en el tiempo del rey Asuero. No es cosa de la suerte. No es cosa de la suerte que usted me está viendo, que usted está escuchando este mensaje de la palabra de Dios. No es suerte, es porque Dios tiene un propósito en su vida. Vamos a verlo y verán. Vamos a ver el capítulo 2, verso 16 del libro de Esther. Fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10º, que es el mes de Tebet, en el año 7º de su reinado. O sea, cuando Esther fue declarada reina por el mismo rey Asuero, era el año número 7 del reinado de este rey, de Asuero, rey de los medos persas. Ahora vamos a leer capítulo 3, verso 7 de Esther. En el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 12º del rey Asuero, fue echada Pur, esto es la suerte, delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año, y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. ¿En qué año del gobierno del rey Asuero echaron suerte sobre ese plan maquiavélico de destruir al pueblo judío? El verso 7 lo dice claritamente. En el año 12º del rey Asuero. Lo que te decía ahora. Año 7º del rey Asuero, Esther coronada reina. Año número 12 del reinado de Asuero, fue decretado el exterminio de los judíos. Dios estaba trabajando. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios que no se ve en medio de esta situación? Dios trabaja en el silencio. Entra a tu aposento y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Dios trabaja en el silencio. Dios se adelantó a las circunstancias para trabajar en favor de Mardoqueo y del pueblo judío. A Dios esto no lo cogió por sorpresa. Él no dijo, uy, van a exterminar a mi pueblo y ahora yo qué voy a hacer. ¿Cierto? O como un personaje latino dice, oh, y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? Dios está trabajando actualmente y aunque no lo veas, Dios está obrando. Dios trabaja en el silencio. En Dios no hay casualidades, sino que en Dios hay propósitos. Te voy a decir algo de parte de Dios. El momento actual que está viviendo la raza humana con esta pandemia, hay un propósito de Dios. Uno de tantos de esos propósitos es que tú vuelvas tu corazón a Dios. Tú que creías que la fuerza humana era todo, que el dinero lo era todo, que la fama y la vanidad del mundo lo era todo, pues ves ahora con esta situación que aqueja al mundo entero, que el único que lo llena todo y que es el todo es el Señor Jesucristo, nuestro Dios. Dios es el todo de todas las cosas. En Él hay plenitud. En Él estamos saciados, en Él estamos llenos, en Él estamos plenos. Vuelve tu corazón a Dios. Ese es uno de los tantos propósitos por los cuales Dios ha permitido, escuche bien, ha permitido, y en los cuales Dios está trabajando para que el mundo vuelva su corazón a Dios, porque la gente se olvidó del Señor. Porque cuando todo encaja en su lugar, cuando todo está perfecto, cuando todo es color de rosa, el ser humano empieza a tener esa actitud, no necesito de Dios. Ahora, en los tiempos difíciles,
Es necesario que el ser humano llegue a ese punto para que reconozca sus miserias humanas, que apartados de Dios nada podemos hacer. Necesitamos volver nuestro corazón a Dios. El que honra a Dios manifiesta una gran confianza. Claro, vamos a verlo. Esther capítulo 4, versos 6 y 7. Esther capítulo 4, versos 6 y 7 dice así: Salió pues Hatac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey. Y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase a Esther y se lo declarase, y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Dejemos hasta allí. Leí el verso 8 también. Llegó un hombre llamado Hatac y fue un mensajero de Esther. Y a través de este hombre, Mardoqueo le declara todo lo que estaba pasando para que la reina Esther esté enterada, aún de los más mínimos detalles, con respecto a la destrucción de los judíos. Y también le envió una copia. Le envió una copia de ese decreto de la destrucción de los judíos. Le envió una copia. Al pueblo judío le colocaron un precio, porque Amán iba a dar tesoros, iba a sacar plata de los para que se los llevasen al tesoro real. Habían puesto precio sobre su cabeza. Versos 13 y 14. Dice así: Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: No pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. ¿Sabe dónde vivía la reina Esther? Pues en el palacio real. Allá no le faltaba nada, allá lo tenía todo. Allá inclusive era honrada de una manera especial, era tratada de una manera especial. Pues claro, era la reina. Era la reina. Y Mardoqueo le envía este mensaje a través de Hatac, ¿cierto? Y le dice: vea, Esther, no crea que usted y su casa va a escapar, porque recuerde que ustedes también son judíos. Y le dice: no se vaya a quedar callada, hable, pero si aún usted calla, déjeme decirle que respiro y liberación vendrá de otra parte para los judíos. Mire la confianza que tenía Mardoqueo en Dios. Mardoqueo sabía que Esther era una herramienta poderosa que podía trabajar en favor de los judíos, porque ella vivía en el palacio real, ella era la reina. Pero la confianza y la fe de Mardoqueo no estaba en Esther, sino en Dios el Señor. Nuestra confianza hoy debe de estar en el autor y el consumador de la fe, en Jesucristo nuestro Señor. Señor nuestro y Dios nuestro, Señor mío y Dios mío. Estaba confiado Mardoqueo, era en Dios, en Jehová el Señor. Él le dijo: porque si tú no haces nada, palabras más, palabras menos, ¿cierto? Respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. O sea que Mardoqueo estaba confiado en Dios. Él sabía que la divina providencia estaba trabajando en favor de ellos, y que si aún la reina Esther, siendo judía, y que aún el mismo Dios la había puesto como reina allá, viviendo en el palacio real, comiendo de los manjares, vistiendo de una manera espléndida, ella se olvidaba de las raíces, ella se olvidaba de su pueblo. De todos modos, el Señor iba a meter su mano e iba a hacer algo grande y poderoso para cuidar y salvar a su pueblo.
Escúchame bien, yo te digo a ti de parte de Dios, yo sé que respiro y liberación vendrá de alguna parte en favor de tu vida, de tu hogar, de tu casa, de tu familia y en favor de la raza humana, en favor del mundo entero. Respiro y liberación vendrán de parte de Dios. Créelo porque Dios nos está hablando. El que honra a Dios inspira a otros a confiar en el Señor. Tú debes de ser un canal de inspiración en este momento para otros. Déjate de estar quejándote a toda hora, hombre. ¿Cierto? Eso se parece a una cajita de pollito, eso mejor dicho, chillan y chillan y chillan y chillan y chillan. Déjate de quejar, más bien orá, créele, confía en Dios. Respiro y liberación vendrá de alguna parte, pero sabemos que viene de parte de Dios la respuesta. Convertite en un canal de inspiración para que otros también confíen en el Señor en este momento tan difícil que estamos viviendo. Inspira a otros. Esther capítulo 4 versos 15 y 16 dice así: y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver el rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. ¿Qué hizo Mardoqueo? Inspiró a Esther con el recado, con el mensaje que le envió. La inspiró. La hizo mover, la hizo trabajar, la hizo esforzarse, la hizo que fuera y se presentara delante del rey. Esther, inspirada por la actitud y las palabras de Mardoqueo, viendo plenamente la confianza y la fe que tenía en el Señor, esta mujer se toca. Esta mujer es inspirada también y le dicen: vea, yo voy a ayunar. Yo voy a ayunar. Que todos los judíos que están en Susa, Susa era la capital del reino, ayunen por mí. 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y voy a entrar a ver al rey. Y aunque no es el tiempo de ir a ver al rey, no importa. Me voy a presentar delante de él. Mire, la inspiró. La llevó a determinarse también a creerle a Dios. Porque ella usó herramientas espirituales. El ayuno. Ayunar. ¿Y qué hacían los judíos cuando ayunaban? Pues buscaban el rostro de Dios. Estaban diciendo, vea, ¿qué estaba diciendo Esther? Ayunen por mí, oren por mí ante Dios, para que Dios me dé gracia ante el rey. Estoy parafraseando estos versos. Y aunque no sea conforme a la ley que yo me presente ante el rey, lo voy a hacer, dijo Esther, lo voy a hacer. Esta mujer se determinó. Esta mujer le creyó a Dios, esta mujer confió en Dios, en la divina providencia. Lo que Dios determine, la sombra de la cubierta de Dios. Lo que Dios determine es lo que también Esther nos muestra con su actitud. Porque ella dice, y si perezco, o sea, y si muero, porque no es el tiempo de presentarme ante el rey, pues que muera. No importa, lo voy a hacer. Ya Dios hará. Dios hará. Dios traerá respuesta. ¿Cuál fue el resultado? ¿Cuál es el resultado de la divina providencia? Acuérdate que es la divina providencia. Es que Dios maneja el curso de los hechos o acontecimientos para encauzarlos a nuestro favor. Esto difícil que estás pasando, esta escasez, esta enfermedad, este momento caótico en tu hogar, este momento de pandemia, escúchame bien, Dios está manejando los hilos de esta situación y los está encauzando a nuestro favor. Alguien que diga amén, amén. Alguien que le crea a Dios, amén, creemos en Dios. ¿Cuál fue el resultado? Esther capítulo 7, versos 1 al 12. Fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Esther. Y en el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Esther: ¿cuál es tu petición, reina Esther? Y te será concedida.
¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. Entonces la reina Esther respondió y dijo: oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si al rey place, séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda. Porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Sí, para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Respondió el rey Asuero y dijo a la reina Esther: ¿quién es? ¿Y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? Esther dijo: el enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. Luego el rey se levantó del banquete encendido en ira y se fue al huerto del palacio, y se quedó Amán para suplicarle a la reina Esther por su vida, porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. Después el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete, y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Esther. Entonces dijo el rey: ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? Al proferir el rey esta palabra, le cubrieron el rostro a Amán, y dijo Jarbona, uno de los eunucos que servían al rey: he aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo: colgadlo en ella. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Gloria a Dios. Entonces mire lo que pasa. Estaban en un banquete real. Ahí estaba la reina, los príncipes, obviamente estaba Amán. Y el rey, como amaba a Esther, le dijo: bueno, reina Esther, ¿y tú qué deseas? Dame una petición, lo que tú me concedas, lo que tú me pidas, yo te lo concedo. Y ella le dijo: rey, lo que pasa es que hay un hombre malvado que quiere acabar a mi pueblo y exterminarlo, y ha pagado por eso. Acordémonos que Amán ofreció las riquezas de la plata para darlas al tesoro del palacio real. Y entonces el rey dijo: ¿y quién? ¿Quién es y dónde está el que se ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? ¿Quién es el que ha dado la orden para acabar al pueblo de mi reina? Porque acuérdate que la orden también incluía a la reina. Él dijo: no, esto no es posible. ¿Quién ha dado esa orden? Y entonces la reina Esther dijo: el enemigo es este malvado Amán. E inmediatamente Amán se turbó, o sea, se llenó de miedo, de temor, se angustió delante del rey y la reina. El rey Asuero se indignó, salió del palacio real, estuvo allí en un jardín, y cuando regresó del jardín vio que Amán estaba allí, cierto, a los pies de la reina Esther. Y esto no le gustó al rey, porque recuerde que él ya estaba enojado con Amán. Estaba enojado porque Amán lo había manipulado a él para matar al pueblo de su reina Esther, a quien él amaba mucho. Y entonces lo ve en esa circunstancia, ¿cierto? Allí caído sobre el lecho en que estaba la reina, y le dice: no solamente querés acabar con el pueblo de mi reina Esther, sino que también querés violarla, sin vergüenza, desgraciado. En otras palabras está diciendo. Y dio la orden para que aquella horca que había preparado Amán para colgar a Mardoqueo, allí colocaran a este hombre malvado llamado Amán. Y así Dios salvó a su pueblo. Amado amigo que me escuches, Dios tiene cuidado de ti. La divina providencia está trabajando en favor de nosotros. Determínate a honrar a Dios. Determínate a buscar al Señor. Cree en Él, confía en Él,
Deposítate en sus manos y Él hará. Dios lo ha prometido, Él cumple su palabra. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ilumine y que nos guíe y que nos dé de su Espíritu Santo. Padre Santo y bendito Dios, en el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo, nos acercamos delante de tu trono de gracia para hallar misericordia y encontrar el oportuno socorro. En estos momentos donde muchas veces te preguntamos, mas no te cuestionamos y tampoco es que nos levantemos en tu contra, Señor, solo te preguntamos, Dios mío, ¿dónde estás? ¿Qué te necesitamos? Y sabemos que tú estás presente, Dios. Tú estás presente, Señor. Tú estás en medio nuestro. Tu presencia nos da consuelo, nos da abrigo, nos da refugio, nos da aliento, nos da vida, nos da fe, nos da confianza, Señor. Por eso creemos, poderoso Dios, de que tu divina providencia está trabajando en favor de tu pueblo, en favor de la raza humana. Nosotros creemos por aquellos que no tienen fe. Nosotros creemos por aquellos que no te creen, Señor. Y tú que eres misericordioso, nuestra fe encontrará eco en ti, Rey amado. Así como la fe del centurión. Él tenía fe por su siervo en casa que estaba enfermo. Y el Señor lo sanó por la fe del centurión romano. De igual manera nosotros. Hay gente que cree y que confía en ti. Nosotros somos ese pueblo tuyo, Jesucristo. Y nosotros aún nos ponemos en favor, intercedemos por aquellos que no creen, para que también tu misericordia les alcance, para que los enfermos sean sanados, para que tu mano se manifieste, Señor, en medio de la adversidad mundial, para que seas tú trayendo respuesta conforme a la necesidad de cada uno de nosotros, Señor Jesucristo. Trae respuesta y bendición del cielo, porque la necesitamos, Señor, con urgencia. La necesitamos. Tu palabra dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, todo aquel que busca halla, y todo aquel que llama se le abre. Señor, te estamos pidiendo a ti, te estamos buscando a ti, estamos tocando es la puerta tuya, Señor Jesucristo. Ten misericordia de nosotros, Señor. Ten misericordia de aquellos que están enfermos, levántalos de ese lecho de enfermedad, consuela el corazón de aquellas familias, Señor amado Jesús, que ya un familiar, un ser querido, Señor, ha partido, ha muerto. Señor, consuela a esas familias. Ten misericordia de esas familias. Ten misericordia del mundo entero, Señor. Creemos que tú estás trabajando. Creemos que tú obras en el silencio. Que aunque no vemos que, Señor, tu operación, tú estás obrando. Que aunque no escuchamos, Señor bendito, tú trabajas en el silencio, Rey de misericordia. Nosotros hacemos nuestro trabajo, nosotros creemos en ti, confiamos en ti, nos humillamos delante de ti, Padre amado. Y así como salvaste al pueblo judío en el tiempo del rey Asuero, porque esta no es una historia inventada, Señor, por los cristianos, no, esto fue algo real de la historia, Señor. Los libros de la historia hablan sobre esto fue algo real, Señor. Padre amado, y en el tiempo del rey Asuero, cuando fue dictaminado, Señor, exterminio sobre los judíos y también quitarle sus pertenencias, la divina providencia tuya 5 años atrás había puesto a Esther como reina, Señor amado Jesús, viviendo en el palacio real, Señor amado, con una influencia poderosa para que hablara al oído del rey Asuero. 5 años atrás el Señor había movido su mano y había colocado sus fichas en el lugar indicado. Señor, tú estás trabajando en este momento y sabemos que no te cogen las cosas, Señor, de sorpresa, sino que antes aún de esta pandemia, Señor, tú estás trabajando y tú estás operando y tú estás obrando. Y uno de los propósitos que hemos entendido que esta situación está golpeando la raza humana es para que nosotros, los seres humanos, reconozcamos nuestra bajeza, nuestra miseria humana, Señor, nuestra miseria humana. Padre amado, ten misericordia, ten misericordia,
ten misericordia, Señor. Reconocemos nuestra necesidad de ti, nuestra bajeza ante la grandeza tuya, Señor, y que solamente tu poder puede traer respuesta, sanidad en medio de estos tiempos de enfermedad y de crisis. Solo tu mano tiene la protección, solo de tu presencia, Señor, viene la respuesta. La divina providencia de Dios está manejando los hilos de esta situación, los está encauzando para colocarlos a nuestro favor. Lo creemos por el poder del nombre de Jesucristo el Señor. Amén y amén. Dios les bendiga. Acuérdese suscribirte al canal de YouTube Pastor David Loaiza para que sigas recibiendo estos mensajes de bendición de la palabra de Dios en tu vida. El Señor te guarde y te proteja.